Cada tarde, en Metrópolis FM, de 4 a 5, la entrevista de EPO, con Epo Cardelo. Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de la entrevista de EPO. Hoy un día magnífico de primavera, fíjense ustedes que hace un viento que que casi se nos lleva a la chimbamba, pero lo cierto es que hace un día fenomenal. Si no fuera por este viento estaríamos casi ya tomando el sol en la playa y a puntito de dar esos primeros baños primaverales. Ya saben ustedes que están en la sintonía de Metrópolis FM, que si nos quieren escuchar lo pueden hacer desde el 101.5 de la FM para Cartagena y Mar Menor y desde el 92.6 de la frecuencia modulada en su dial para el resto de Murcia y el resto también del mundo mundial. También saben, lo saben, pero que muy bien, que pueden escucharnos a través de nuestra página web, algo que hacen muchísimos amigos de Metrópolis FM en todas partes y lugares del mundo, sí, eso es así. ¿Y cómo? Pues ya lo saben, www.metropolisfm.es, o lo que es lo mismo, www.metropolisfm.es. Allí entran, cliquean donde dice directo, nos ven la carita tan chula que tenemos y pasan a formar parte de esta familia de la radio en Metrópolis FM, pasando una tarde de 4 a 5 en la entrevista de EPO. Bien amigos, hoy tenemos un tema muy interesante, tenemos un tema verdaderamente candente, porque es un tema que para muchos levanta verdaderas ampollas, para otros no tanto, pero sí que es cierto que es un tema polémico, pero que consideramos verdaderamente interesante. Hoy vamos a hablar de una figura, de un icono, de algo real, ¿sí? Para muchos de algo muy espiritual, algo que les llega a lo más profundo del corazón y de su alma. Hoy vamos a hablar de Jesús de Nazaret. Vamos a hablar de esa figura de Jesucristo. Y no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer como todos los jueves, con mi compañero y amigo Santiago García Lorca. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Epo. Muy bien. Ya saben que Santiago García Lorca, mi amigo y compañero, es investigador y arqueólogo. Es un hombre de ciencia, es un hombre de muchos estudios y también un hombre de mucho campo, de llenarse verdaderamente las botas, las manos, la ropa, como decía aquel juez tan famoso, con el polvo del camino, buscando siempre respuestas. Y me va a ayudar hoy, por lo menos, si no a encontrar respuestas, a poner sobre la mesa una serie de cuestiones y de preguntas. Como bien les decía hace unos instantes, vamos a hablar de Jesús de Nazaret, también conocido como Jesucristo o Jesús Cristo.
Esta es una figura, es la figura central verdaderamente del cristianismo, y es una de las figuras más influyentes de la cultura occidental. Para la mayoría de denominaciones cristianas es el Hijo de Dios y por extensión es la encarnación de Dios mismo. Su importancia, desde luego, estriba en la creencia de que con su muerte y posterior resurrección redimió al género humano. La idea, el concepto es que su muerte sirvió para que el ser humano tomara conciencia en muchos niveles de la vida y del espíritu. Pero por un lado, por ejemplo, el judaísmo pues niega su divinidad, que es incompatible con su concepción de Dios. Por ejemplo, en el Islam, donde se le conoce como Isa, pues Jesucristo es considerado uno de los profetas más importantes. Según la opinión mayoritariamente aceptada en medios académicos, basada en una lectura crítica de los textos sobre su figura, Jesucristo fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea, y fue crucificado en Jerusalén en torno al año 30, bajo el gobierno del conocido Poncio Pilato. Pero lo cierto es que lo que se conoce de Jesús depende casi exclusivamente de la tradición cristiana, aunque se le menciona también en fuentes no cristianas, especialmente en la utilizada para la composición de unos evangelios. Hay muchos. Por ejemplo, de los evangelios sinópticos, unos evangelios redactados según una opinión bastante aceptada, unos 30 o 40 años como mínimo después de su muerte. Los evangelios sinópticos son los que se conocen como los 4 evangelios canónigos, en concreto los de Mateo, Marcos y Lucas. Lo cierto es que la mayoría de los estudiosos considera que mediante el estudio de los evangelios sí es posible reconstruir tradiciones que se remontan a contemporáneos de Jesús, aunque existen grandes discrepancias entre los investigadores en cuanto a los métodos de análisis de esos mismos textos y las conclusiones que de ellos podemos extraer. Fíjense ustedes, amigos, si la figura es polémica y real, es absolutamente real, que incluso existe una minoría que niega la existencia histórica de Jesús de Nazaret. Bien, vamos a intentar ahondar y bucear dentro de este enigmático personaje aquí hoy en la entrevista de EPO en Metrópolis FM. Santiago García Lorca, bienvenido de nuevo, amigo. Bien hallado. La información que la deducimos de los evangelios siempre, desde el primer momento, pero ¿esos evangelios son ciertos? ¿Qué tienes que decirnos a todo esto? Pues lo primero que tengo que comentar al respecto es que lo que tenemos como evangelios, o lo que todo el mundo conoce como evangelio, la buena noticia, que en realidad lo que significa la palabra, mucha tradición o mucha gente la relaciona directamente con la religión cristiana, con la Biblia, ¿vale? Bien, pues lo primero que hay que comentar es que para conocer la figura, la personalidad y sobre todo la estirpe de Jesucristo, lo primero que tenemos que atañir, o lo primero a lo que tenemos que hacer referencia, es que hay diferentes tipos de textos para su conocimiento. Por un lado tenemos los evangelios o los textos inspirados, que serían los que conocemos todos, los que aparecen, bueno, los conocemos todos, que pertenecemos a la religión católica cristiana, que son los que aparecen en la Biblia. Los ¿vale? textos inspirados. Los inspirados por, digamos, la mano de Dios, que es la que en definitiva pues dicta las normas y dicta el camino por el que escribir lo que en esos evangelios se cuenta. O sea, que quiere decir que esos textos están influenciados directamente, por eso se dice inspirados, en la palabra de Dios. Efectivamente, de hecho todos los apóstoles que escriben esos textos siempre los escriben mediante ensoñaciones, mediante viajes astrales
y mediante una serie de influencias sobrenaturales, ¿vale? Ellos obtienen esa experiencia y de esa experiencia pues redactan el Evangelio o el texto que sea. Ejemplo San Juan, pues por ejemplo con el Apocalipsis, ¿vale? O sea que son experiencias que, digamos, en ese caso no son mundanas, no son terrenales, ¿no? Son Perdón, sí. de origen místico, ¿no? Efectivamente, serían experiencias, como bien has dicho, serían experiencias místicas a través de las cuales pues cada uno de ellos redacta el texto que se le tiene encomendado. Ahora mismo se me viene a la mente, por ejemplo, una obra de Caravaggio en la que pues, es el Evangelio de San Mateo, correcto, en la que aparece San Mateo guiando y escribiendo el Evangelio y sosteniendo su mano derecha, que es la que tiene la pluma, un ángel le va guiando, un angelote le va guiando pues lo que tiene que escribir. Bien, eso sería la parte más más oficial, más académica o como los inspirados, los evangelios inspirados. Luego tenemos los sinópticos, como acabas de comentar, que son los más próximos a los hechos sucedidos en el año 0 de nuestra era. Y luego tenemos los apócrifos. El texto apócrifo es los textos que no son reconocidos por ningún tipo de tradición, no son reconocidos por la propia Iglesia Católica. Y en definitiva, la palabra apócrifo procede del latín apócrifo y a su vez del griego apócrifos, que viene a decir oculto, y luego con el paso del tiempo pues esa palabra oculto se ha transformado en mentira y siniestro. Esos textos apócrifos no los reconoce la Iglesia porque no tienen una firma, o porque no tienen una persona concretamente que sea la que da fe real, ¿no? A veces sí, a veces no. De hecho, hay evangelios apócrifos, por ejemplo, del mismo San Juan, ¿vale? Los llaman apócrifos pues porque efectivamente no son reconocidos como que sea el mismo Juan, Juan el apóstol. Claro, es un Juan, pero no se sabe si es el mismo Juan. Efectivamente, apóstol, no hay pruebas suficientes como para poder determinar que ese sea el Juan que hablan los propios evangelios. Cuestión importante a tener en cuenta, pues que los sinópticos están a medio siglo más o menos desde que se realizaron o sucedieron los hechos. Los apócrifos están entre 1 siglo y 2 siglos después de que pasaron los hechos. Y los evangelios que están reconocidos actualmente en la Biblia, el más cercano, si no recuerdo mal, está en torno al siglo IV después de Cristo. Bueno, estamos hablando de una gran diferencia, es decir, los más cercanos históricamente son los sinópticos, entonces. Efectivamente. ¿Cómo hay esa diferencia tan grande? Es decir, con tanto evangelio, ¿cómo podemos descreernos o quizás desmerecer, no lo sé, a los sinópticos y en cambio, pues a estos últimos, los que sí que acepta la Iglesia Católica, después de 4 siglos después, ¿no? De la muerte de Jesucristo, ¿cómo se les puede dar mayor credibilidad? Pues para empezar, porque no tenemos que olvidar nunca que lo que nosotros consideramos como Biblia o como Evangelio es una serie de compilación de textos que han sido seleccionados por algún motivo en concreto. Es decir, en parte sería la palabra de Dios, pero en parte sería la palabra de Dios que más se corresponde con una serie de tradiciones, costumbres y intereses políticos religiosos de una determinada época. También no tenemos que dejar de lado que esas habladurías que ahora empezaremos a desarrollar pues se van desarrollando a lo largo de todos los siglos y que después de 50, 200 y 400 años después de los hechos comienzan a ser escritas, pero sí han sido trasladadas de padres a hijos a través de la tradición oral. Pero entonces, en base a esto, Santiago, ¿podemos guiarnos verdaderamente por ellos? Pues en principio, por eso existe, o por eso hay esa confrontación con la propia arqueología, y por eso hay una intención o un interés desmedido por la localización de restos de la época, por intentar demostrar que los hechos que se cuentan en los textos bíblicos pues fueron así acaecidos. Y bueno, respondiendo a tu pregunta,
con pruebas en la mano, fehaciente y científicamente, no podemos constatar que sea efectivamente así como sucedió. Claro, si lo miramos desde el punto de vista de la ciencia. Aquí no estamos hablando en este instante, ahora mismo no hablamos de la fe. Eso ya es otra historia. Para nada. A nivel científico no nos podemos guiar verdaderamente para poder cerciorar y para poder decir con rotundidad que eso fue así, que eso ocurrió. Es correcto. Hemos dicho, hay una gran diferencia entre estos textos. Hemos comentado que según las fechas que tú comentabas, los primeros fueron los sinópticos, que fueron escritos entre 30 a 40 años después de la muerte de Jesucristo. Luego hemos hablado de los inspirados, que fueron 200 años después, ¿no? Sí, más o menos. Y luego estaban los apócrifos, que eran ya 400 años, ¿no? Después de sí, bueno, al revés, los inspirados 400 años. Claro, sí, correcto. Y los apócrifos 200 años, correcto, sí. Claro, aquí ya empezamos un poquito a rascar hondo cuando ponemos en tela de juicio, no nosotros, evidentemente, nosotros, cada uno además tiene sus más íntimas creencias, lo cual desde aquí nosotros respetamos no mucho, muchísimo, evidentemente, y no ponemos en duda ninguna. Pero sí, escarbando en la historia, escarbando precisamente en estos textos, investigando, se ha escrito, es para muchos conocido, la figura de Jesús como un hombre que nació, pero que no nació, digamos, en una familia en la cual no había más miembros. Quiero decir, para entrar directamente, se dice que Jesús tuvo hermanos. Yo te pregunto, ¿Jesús tuvo hermanos? Me gusta la pregunta. Es una buena pregunta, sí. Vale, para poder desarrollarla o para poder responderte lo más científicamente posible, lo primero que tengo que comentar es que nos vamos a centrar exclusivamente en los textos apócrifos. En los apócrifos. ¿Vale? Debido a que, bien, en los evangelios no hay ninguna referencia, en los sinópticos tampoco hay ninguna referencia, y conforme se van descubriendo textos, por ejemplo, todo el mundo recordará los manuscritos del Mar Muerto, que eran unos textos que hablaban de la vida de Jesús de Nazaret, o de un Jesús de Nazaret del siglo I después de Cristo, más o menos. Pues nos vamos a centrar en esos textos y sobre todo en la obra de un colega que es Juan Arias, que cual he traído aquí el manuscrito, y que analiza esos textos apócrifos y que nos permiten dar una serie de conclusiones científicamente aceptables, ¿vale? Volviendo a lo que me has preguntado, ¿tuvo hermanos? Jesucristo tuvo hermanos. La respuesta es, según estos textos, sí. De hecho, a muchos nos van a sonar. No quiero faltar a la verdad y voy a leer directamente sobre el texto los hermanos. Según cuentan las escrituras, tuvo 4 hermanos: Santiago, José, Judas y Simón. Exactamente igual que aparece en el Evangelio de Marcos. Y tuvo algunas hermanas, de las que no se mencionan los nombres, probablemente porque en aquel tiempo la mujer, y por tanto las hermanas, no contaban casi nada en la vida familiar y social. O sea, dices que igual que se menciona en los Evangelios de Marcos. Efectivamente, lo que sucede es que en los Evangelios de Marcos no aparecen como hermanos, aparecen como seguidores de Jesucristo. ¿Por qué no aparece? Bueno, para empezar, ¿por qué razón no pueden, digamos, decir que hay o que Jesucristo ha tenido hermanos o hermanas? Las hermanas está claro. De hecho, también hay una serie de tradiciones en la historiografía más moderna, más contemporánea, que comenta que algunos de los discípulos pudieran ser mujeres. No se mencionan que fueran mujeres o hermanas o que tuvieran hermanas, por la sencilla razón de que, como bien acabo de leer, en la época en la que nos encontramos,
la mujer estaba defenestrada. La mujer era poco más que los trabajos domésticos y muy poquita cosa más. Ya. Encargarse de los niños y poco más. Pero no tiene tampoco mucho sentido. Verás, lo digo simplemente porque precisamente la palabra de Jesucristo, que es amaros los unos a los otros como yo os he amado, todos somos hermanos, somos hijos de un mismo Dios, etcétera, etcétera, poner en el mismo lugar, aún cierto lo que tú comentas, que era una época en la cual la mujer valía menos que un denario. Pero aún así no acabo de encontrar un sentido precisamente con la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, ¿no? Por eso mismo la palabra de Dios o la palabra de Jesucristo lo que hace es romper con esa sociedad, y eso será uno de los motivos por los cuales será condenado a muerte. Ya. Pero es curioso el hecho de que aparezcan estos nombres como posibles hermanos de Jesucristo y casualmente sean esos nombres los que luego se reproduzcan como seguidores, como los propios evangelistas, como los propios apóstoles del Cristo cristiano. Ya. Pero lo que me resulta curioso es que si hemos comentado que los evangelios sinópticos, que fueron los primeros, o sea, escritos 30, 40 años después de la muerte de Jesucristo, una época súper reciente, verdaderamente, ¿no? Estos, la Iglesia Católica actual no se los cree, te dice, bueno, en ese sentido, por ejemplo, de que Jesucristo tuvo hermanos, no se habla, no se acepta, no está, que yo sepa, la Iglesia Católica actualmente para nada aceptado, ni tan siquiera lo ha puesto en tela de juicio, o por lo menos decir, vamos a investigar si hay que cambiar quizás la historia, ¿no? La Iglesia Católica actualmente dice, eso no vale, no toca. En esos textos sinópticos, que son los más cercanos, los apócrifos, que son los que sí que hablan de que Jesucristo tuvo hermanos, tampoco se aceptan, y en cambio los más alejados en la historia, que son los que no hablan, esos son los que sí que se aceptan, ¿no? Es una cosa curiosa si nos ceñimos al punto de vista cronológico. Pero si nos ceñimos al punto de vista de lo que a mí me interesa que la gente conozca, es decir, de verdad no tenemos nunca que olvidar que la Iglesia ha evolucionado en su manera de pensar. Evidentemente. Por ejemplo, desde la tradición de un Dios pantrócator, de un Dios justiciero, a un Dios benevolente, una evolución brutal. De la misma manera, también ha evolucionado en ese sentido. Y lo que ha ido captando a lo largo de la historia han sido textos que han apoyado esa manera de pensar. Es decir, se han ido aprobando textos, pues por ejemplo, cuando Dios era el Dios justiciero, pues ahí tenemos el Nuevo Testamento. En cambio, cuando la concepción de Dios ha sido más benevolente, más cercano al pueblo, más confía en mí, pues ahí tenemos los textos del Nuevo Testamento, que son los que hablan más o menos de que hay una sociedad justa, de que todos somos iguales, de que las mismas oportunidades para el hombre y para la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. No, claro, evidentemente hay un cambio muy grande. Hay el teme la ira de Dios, ese Dios vengativo, ese Dios terrorífico incluso, ¿no? Yo recuerdo la fase de vivo temeroso de Dios, ¿no? Ha evolucionado de una manera verdaderamente exponencial a estos últimos, no sé si llamar siglos, no sé, o años, ¿no? O décadas, ¿no? Que cuál es lo que tú muy bien y muy acertadamente dices, es un Dios benevolente. Pero claro, si seguimos hurgando un poquitito en este tema, claro, estamos hablando de que tuvo hermanos. Según tú nos has leído y nos has comentado, pues sí, Jesucristo tuvo hermanos que luego fueron considerados, según las Escrituras, según los evangelios actuales, son considerados como discípulos y no como hermanos de Jesucristo. Lo cual me lleva a preguntarte y hacerte la pregunta del millón. Si tuvo hermanos Jesucristo ¿tuvo familia? ¿Y por qué la estirpe de Jesús, si la hay, se considera tabú? Descendencia. Esa es la gran pregunta del millón. Correcto. Vale. Según los textos apócrifos, vuelvo a remitirme a esos textos, sobre todo al de San Juan, Nupreciano, capítulo 25, versículo 15.
Joder, es una ¿Vale? auténtica biblioteca. Sobre todo porque no lo tengo delante. Sobre todo porque no te lo estás leyendo, y puedo dar fe de ello. Cierto. Vale, según ese texto Sí. en concreto, estamos hablando de poco más de un párrafo, sí tuvo descendencia, sí tuvo estirpe, al menos sí hay habladurías, sí hay noticias de las que se puede comentar que estuvo medianamente casado Ujú. con una mujer. mm, Posteriormente, y a lo largo de toda la tradición medieval, esa mujer pasaría a ser María Magdalena, porque fue la primera persona que él defendió en público. Él se rebajó a defenderla contra la propia sociedad y luego fue la primera persona a la que la primera persona que ella fue a ver su sepultura vacía Fue María fue María Magdalena. Magdalena y fue la primera persona a la que él se le apareció. Claro, ¿y por qué se rebaja Jesucristo? Porque era, según dicen, era Según dicen, prostituta, era ¿no? una mujer sí, De mala vida. de mala vida. De noches locas, Sí, sí. ¿no? Lo que hoy hablaríamos una mujer de noches de whisky y tabaco y todo lo demás. Efectivamente. Pero hay un punto muy interesante. Esa pregunta que yo te he hecho, Santi. ¿Por qué se tiene tabú a la posibilidad de la estirpe, la dinastía, la descendencia de Jesucristo? Permíteme que te responda con otra pregunta y luego la respondo. Ya estamos. ¿Vale? Ya estamos liando. Venga, me lanzo Vamos al a ruedo. ver. Dime. Y no solo eso. ¿Y por qué hay un tabú sobre, por ejemplo, el orden sacerdotal, que no puedan estar o que no puedan mantener una familia? Bueno, eso en las iglesias protestantes, creo, en Estados Unidos sí Efectivamente, se sí pueden la tienen. casar, ¿no? Y pueden tener Si hijos. cogemos la Biblia y si tenemos la paciencia de leer la Biblia y otros muchos textos, veremos que no hay ningún motivo por el cual pues esto se lleve a cabo. Vale, el único motivo que se le puede aplicar a este razonamiento es que Jesús es único y todopoderoso. Desde ese punto de vista, si esa persona llevara consigo una familia, ya no sería único ni todopoderoso. Por lo tanto, es necesario, cueste lo que cueste y ocultando lo que haya que ocultar, que bajo ningún concepto se conozca la descendencia de esta persona, porque, y nunca mejor dicho, esta persona tiene que ser elevada a los altares. Todo esto procede de una tradición medieval. Ya, lo que tú me quieres decir, para decirlo más prosaicamente, es, aunque lo has dejado muy claro, es que quizás cualquiera de nosotros, en cualquier parte del mundo, podríamos estar viviendo al lado de alguien que fuera descendencia y tuviera la estirpe de Jesucristo. Y eso es algo impensable. Desde un punto de vista religioso, sí. Desde un punto de vista humano, totalmente aceptable. Totalmente aceptable. De hecho, no tenemos que olvidar, y suponiendo que no hubiera tenido descendencia, pues él tenía primos, tenía primas, y por lo tanto estamos hablando científicamente con su ADN, perfectamente su descendencia en ese sentido, su familia sí podía estar a lo largo de los siglos entre nosotros. Quieres decir que a lo mejor con una prueba que ya hablamos en aquel programa tan interesante de la sábana santa, con ese AB, que es un tipo de sangre muy diferente, muy complicada de encontrar. Y si encontráramos una AB, bueno, mejor no nos hagamos esa pregunta. Mejor no. Y mejor vamos a hacer, esto se está poniendo bastante candente, vamos a hacer una pausita. No se nos muevan de sus asientos porque esto promete. Volvemos en unos instantes. Metrópolis FM, región de Murcia. Bien, amigos, seguimos aquí en la entrevista de EPO, precisamente con Santiago García Lorca, nuestro amigo investigador y arqueólogo. Estamos hablando de un tema pues muy interesante, un tema espinoso y un tema a la vez histórico y por qué no decirlo, un tema pues que nos apasiona porque es un misterio en muchos aspectos. Para algunos reñidos con la fe, para otros reñidos con la historia.
y para nosotros, sinceramente, reñidos con nada. Queremos saber. ¿Tenemos nuestra fe? Claro que sí. Yo la tengo. Santiago la tiene. Tenemos nuestras creencias. Y hay quien no cree. Bueno, pues es muy libre de no creer. Pero nos interesa saber y acercarnos más a esa figura de Jesucristo. Santiago, menos mal que nos estamos tomando un buen vino Salvius Monastrell, porque si no, yo creo que No llegaríamos. este programa no podríamos aventurarnos como nos estamos aventurarnos a dar estas pinceladas de investigación. Así que aprovechémonos del vinito un poquito para que nos desinhibe un poco y nos quite ese halo de misterio Aprovechémonos. Que vuela. Bueno, estábamos hablando de la posibilidad de que Jesús dejara estirpe porque tenía hermanos, lo cual quiere decir tenía familia, y según los textos pues se casó con María Magdalena. Hay que ver la posibilidad de que Jesucristo pues hubiera procreado y hubiera tenido hijos. Y comentábamos de lo políticamente incorrecto o quizás de lo incómodo que resultaría y que resulta de hecho para la fe la posibilidad de que eso fuera real, ya que Jesucristo es un ser divino y es un ser único, es inimitable. Pero volviendo a la figura humana, Santiago, a ese hombre que existió, ¿cuál fue su verdadero trabajo? ¿En qué trabajó Jesucristo? Hay dos tendencias que hablan de la profesión que todo el mundo conocemos, que sería del carpintero, supuestamente ayudando a su propio padre, el padre terrenal. Uh-huh. Y existe era José, efectivamente. Uh-huh. Y existe otra tendencia, otra tradición que recogiendo toda la costumbre de los trabajos manuales de la época, ese carpintero o esa persona que se dedicaba a esas labores de marquetería, de ebanistería, no solo se dedicara a eso, porque si cogemos textos, incluso sarcófagos, tumbas de la época, esa tradición de carpintero es mucho más que eso. O sea, no solo se dedicaban a la carpintería, sino que además se dedicaban a la mampostería, a la realización de muros, de alzados, a la reconstrucción y restauración de viviendas. Es decir, y para que se nos entienda rápidamente, es muy posible que Jesucristo, además de carpintero, fuera albañil. Además, fuera constructor. Constructor, que es la profesión que en esa época la persona que desempeñara labores de ebanistería también tendría que desempeñar las artes y los oficios de la construcción. Es decir, es como si ahora pues concibiéramos un electricista, por ejemplo, que no supiera y que no tuviera, aunque no supiera trabajar, pues por ejemplo, pues la propia marquetería, me refiero a el clavar poner un clavo. Si tanto monta tanto. Efectivamente. Hoy en día no podríamos entender quizás un albañil que no supiera trabajar de alguna manera la madera, ¿no? O alguien que trabaja la madera, que sabe que tiene que apuntalar un techo, por ejemplo, que no supiera cómo es una pequeña estructura, cómo es. Efectivamente, y hay restos de textos, sobre todo los relacionados con los sinópticos, Uh-huh. que hablan de que Jesús estuvo más de 10 años de su vida trabajando y ayudando en labores relacionadas con la restauración de paredes, estucados y pintor, también pintura, uh-huh. algún tipo, ¿no? Sí, bueno, también tenemos que tener en cuenta que en esa época, en la zona de Palestina, había muy pequeñitos terremotos, muy pequeñitos movimientos de tierra, y es posible que algunas estructuras tenemos que tener en cuenta que eran adobe y poco más. O sea, tenían un zócalo de piedra, pero las paredes eran de adobe, de tierra machacada. Claro. Es muy posible que tuvieran que tener algún tipo de servicio de restauración, de construcción, uh-huh. Y que Padre de Jesús, en este caso José, pues se dedicara a estas labores y por lo tanto su hijo también. Estamos, para ponernos en el contexto, queridos oyentes, estamos hablando de la Palestina del siglo I. Santi, yo no te quiero poner a ti en un brete. Ya sé que siempre te ocurre lo mismo, que me dices que te hago unas preguntas que te pongo, pero es que, claro, me lo pones así, yo pues...
claro, me has dicho de que quizás él conocía la construcción, era constructor. Y a mí me viene a la mente, ya te estás riendo, ya sabes de qué te voy a preguntar. Me imagino, y luego off the record te lo diré. No, yo quisiera saber si, yo lanzo esta pregunta al vuelo, ¿no? ¿Tendría algo que ver Jesucristo con lo que le llaman la masonería? Qué crack. Sabías que te iba a decir, tú sabías perfectamente. Perfectamente. Pues muy posiblemente la tradición de los masones, que estuvimos bien comentando hace no tantos programas, pues se rigiera o se basara en esta tradición del constructor, el arquitecto del propio Jesucristo. O sea, efectivamente. Quizás ahí podría haber un hilo conductor. Por mi parte y por lo que yo he podido leer e investigar, hay un hilo conductor bastante directo. O sea, cuanto menos es plausible. Sí. Bien, vamos a dejarlo ahí porque eso da también para muchísimo más. Yo quisiera saber, o por lo menos conocer, que tú nos contaras, en base, por ejemplo, incluso a lo que hablamos el otro día en ese magnífico programa que tuvimos de la Sábana Santa, ¿cómo era físicamente Jesús? ¿Hay algo que nos indique... ¿Conocemos realmente cómo era físicamente? Sí, lo conocemos, vamos a casi el detalle. Entre tú y yo, y que me perdone la gente, pero vamos, era un tío bueno, o sea, era un tío cañón, un macizorro. O sea, el tío... Estamos hablando de una persona de en torno a 1,80 m y algo. Muy alto para su época, efectivamente. El pelo lo tendría más o menos como marrón castaño. Todos estos datos hay que tener en cuenta que los sacamos de 3 fuentes. Por un lado, los restos que nos ha dado la Sábana Santa, las crónicas de la época. Me refiero no crónicas de la época con los textos que acabamos de comentar. Me estoy hablando sobre todo de Plinio el Viejo y de historiadores contemporáneos a Jesucristo. Que detallaron precisamente cómo era ese personaje. O cómo era, si lo habían visto, o lo que contaba la gente de cómo era. Ya. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de una persona de 1,80 m más o menos, pelo marrón castaño. Pero largo además. Un pelo largo porque, bueno, básicamente era tradición. Eso era la tradición judía. O sea, era normal de dejarse larga la cabellera. También estaremos hablando de unos ojos claros, ¿vale? No te voy a decir el detalle, el color, porque no se sabe, pero sí estábamos hablando, no era un negro potente ni nada por el estilo, estábamos hablando de una persona de ojos claros. Podía ser verde, podía ser azul. Podía ser verde, azules, marrones incluso. Marrones claros, tonalidad clara. Sí. También estaríamos hablando de una persona con rasgos de complexión fuerte, ¿vale? A esto quiero incidir o quiero añadir que para una persona aguantar el flagelo tenía que ser una persona de una muy fuerte complexión. Sí, una musculatura. Lo normal es que el flagelo matara a la gente. Sí. Si sobrevivió el flagelo es porque su musculatura, su fisionomía, su complexión era muy potente. Normalmente lo que se cuenta, las crónicas que podemos acceder y las que más o menos son verídicas, que luego hay mucha parte de textos falsos, ¿vale? Estamos hablando de sus vestimentas, pues unas simples sandalias, ropa muy tenue, muy simple, no para nada grandes alardes, ni oro, ni plata, entre otras cosas, porque eso, como bien hemos comentado también en otros momentos, se utilizaba o se refería sobre todo a elementos más higiénicos, más que de ornamentación. Y era una manera de vestir muy sencillita, muy pues, poco más que un cordón para lo que es el cinto y una túnica que en función, pues más o menos podría ser. Hay veces que le han visto con una túnica blanca, veces que la han visto con túnicas de color, no especifican el color, pero poco más. Poco más. Bueno, lo que sí que podemos decir es que quizás no se equivoca mucho Hollywood, las películas incluso europeas, cuando lo sacan como un hombre guapo, como un hombre, dices, alto, de complexión fuerte, y un hombre potente, precisamente por eso pudo sobrevivir a ese flagelo, ¿no? Todo fue un suplicio para él, evidentemente, pero gracias a esa fortaleza que tenía Jesucristo, pudo aguantar todo lo que pudo aguantar. Pero
el mensaje de Jesús es una incógnita. Se conoce el mensaje de Jesús, evidentemente, pero la incógnita viene cuando hablamos y conocemos que el mensaje que Jesús envió al mundo conocido en aquella época, la Palestina del siglo I, a esa sociedad de su tiempo, pues que no era un mensaje original. ¿Eso es así? ¿No era un mensaje original? Efectivamente, no es un mensaje original. Quiero decir, es un mensaje reconocido a través de la tradición oral. El hecho de amaros a los unos a los otros como yo os he amado, que es la gran frase, el gran paradigma de su mensaje, es una tradición que procede de la época de los faraones, de la época de Moisés, y se llevaba pasando de padres a hijos a través de la tradición oral, e incluso se llegó a escribir, por ejemplo, en el propio Código de Hammurabi. Estamos hablando de 2000 años antes de Jesucristo. 2000 años antes de Jesucristo. En el que se decía que, por favor, que no la gente no se mate, que intenten ser buenas personas, que ayuden a su prójimo, que ayuden al vecino y que intenten convivir de una manera sin conflictos. Bueno, eso se estaban simplemente aplicando lo que ya posteriormente llamaríamos los valores cristianos. Lo que luego el cristianismo acogió como sus valores, efectivamente. Lo cual quiere decir que eso quizás no era, digamos, ese código, ese protocolo no era directamente cristiano, sino ya era anterior. Era anterior. El punto de inflexión, o sea, el mensaje en sí no es original, pero el punto de inflexión y lo que le hace, digamos, lo que garantiza su éxito, entre comillas, es que pone a todos, desde el propio emperador hasta el liberto y esclavo más simple, en la misma escala social. Yeah. Eso es lo que hace romper con las estructuras del Estado, eso es la parte innovadora de su mensaje, y en la postre lo que al final acabará condenando a la muerte. Sí, porque además otro de los datos que quizás lo condenaría también a la muerte era ese carácter que tenía Jesús como agitador de masas, ¿no? Esa paz que él predicaba, una paz violenta en muchísimos casos también. Por ejemplo, tenemos ese ataque al templo, ¿no? Porque también de alguna manera él predicaba una religión sin templos ni catedrales, ¿no? Efectivamente. Eso fue así, ¿no? Era un agitador. Sí, sí, totalmente, y además eso sí está constatado y podemos verlo en los propios evangelios reconocidos por la propia Iglesia. El carácter de Jesús vamos a ver, era una persona, como se suele decir, un tío con muy mala leche. O sea, en el momento que veía algo que no le gustaba o algo que no coincidiera con sus ideales, tenemos que quitarnos la idea del Dios ese tranquilizador, del Jesucristo apaciguador, de la persona que hablaba contigo. No. O sea, esa idea de poner la mejilla... Sí, no, perfectamente, sí. Él ponía la mejilla, le ponía la otra mejilla y a la siguiente ponía tu mejilla. O sea, claro, te da un puñetazo en los morros. O sea, vamos a ver, el capítulo más claro es cuando entra al templo y ve que, para empezar, él, o sea, su propia religión o el mensaje que él mantenía no necesitaba templos para encontrarse con Dios, ¿no? Dios. Claro. Cada uno se encuentra con Dios en su soledad, en su individualidad, y sobre todo al ver transformado eso en un parque mediterráneo. Claro, sí, sí. ¿Vale? Un parque temático, evidentemente. Pues eso literalmente le llevaron los demonios. O sea, arrasó literalmente con todo lo que estaba configurado en ese espacio. Sí, bueno, pero es que además tú muy bien decías antes de que Jesucristo, como personaje real y como personaje que existió, tenía mucha mala gaita. Ya de hecho, por ejemplo, sé que según los textos apócrifos, Jesús era un niño tan travieso que hacía cualquier tipo de prodigio para vengarse incluso de sus enemigos, ¿no? Sí, y sobre todo eso es consciente. Vamos a ver, Jesús hasta los 18 años, según las escrituras, hasta que alguien le da una colleja en época, o sea, en vocabulario habitual, pues partiendo de la base de que era una persona especial, pues hacía esos milagros
pequeñitos, ¿no? Entre sus conocidos, entre tus amigos, que le hacían la vida imposible. Era una persona diferente, distinta, que se apartaba del resto del mundo, y por eso mismo era criticado y era, en ciertos momentos, era marginado. Si había había momentos en los que él se sentía atacado, pues no te voy a decir que lo hacía inmediatamente, pero en poco tiempo, unos días, unos meses, unas semanas, la persona a la que le hacía daño, pues se veía perjudicada de alguna manera. O sea, quiere decir que él tenía ya desde pequeñito la capacidad de crear prodigios incluso para vengarse de sus enemigos. Sí, eso lo conocemos a través de los textos de San Juan apócrifos, ¿eh? Son los apócrifos, ¿no? Que son los que no son aceptados. Lo que no son aceptados para nada. Lo cual quiere decir, ya está demostrando de alguna manera que, aunque no sean aceptados por la Iglesia Católica actualmente, sí demuestran que sí tenía la capacidad de crear esos prodigios o de crear esa... Efectivamente, o sea, yo no voy tanto como por el hecho de ese crío me ha hecho daño, espérate que ahora cuando a la salida una esquina y te voy a poner feo, a la ¿no? salida me esperas. No me refiero a eso. Eso simplemente pueden ser habladurías. Lo importante y lo que tenemos que quedarnos es que desde muy pequeño Jesucristo era capaz de hacer milagros. Por eso, a la mayoría de edad, o cuando esa persona alcanza un cierto raciocinio, se exilia al desierto, la cuaresma viene de ahí, y encauza un poquito su vida, o encauza lo que de verdad viene o lo que quiere hacer. Ya. Lo que encuentro un contrasentido, Santi, es que la Iglesia Católica no acepta, por ejemplo, los evangelios apócrifos, donde está fundamentado que Jesucristo de niño hacía milagros. Incluso no solo eso, hay un evangelio en concreto que comenta algo así como que es una visión apocalíptica de San Juan, en donde se dice, o Dios se le aparece y le comenta algo así como que olvídate de todo lo que has conocido, olvídate que mi iglesia no es lo que estás viendo, es catedrales, no son iglesias, no es el mensaje que te están diciendo, sino la iglesia está dentro de cada uno de nosotros. Eso es San Juan, ¿no? San Juan. Bueno, quiere decir que en el Apocalipsis. En el Apocalipsis, que nadie se asuste cuando oigan la palabra Apocalipsis, porque Apocalipsis es una palabra griega que quiere decir revelación. ¿Vale? Tenemos una manía con esto es el Apocalipsis. Bueno, el Apocalipsis son muchísimas cosas en la vida, porque nos revelan cualquier cosa que se nos sea revelada. Es un apocalipsis, o sea, no tengan tanto miedo porque simplemente significa revelación. Santiago, precisamente en muchísimos textos, Jesús es alérgico al poder. O sea, él tiene poder, pero es alérgico al poder. ¿Por qué? Es alérgico al poder terrenal. Odia no. Sale o no quiere verse inmiscuido en los conflictos políticos de su sociedad. Su poder va mucho más allá del poder terrenal y lo enmarca en un poder más místico, más espiritual. Él revela un poder, una vida eterna, ¿vale? Entonces, él rehúye cualquier elemento, cualquier hecho, y eso lo lleva hasta las últimas circunstancias que lo pudieran asociar con el poder terrenal. Por ese motivo, cuando Pilatos lo juzga y le ofrece 1001 veces la opción de quedar libre siempre y cuando reconozca al emperador de Roma como su emperador, como su rey, obvia esa opción porque no quiere relacionarse para nada con ese poder tan terrenal, tan defenestrado que rodeaba la época de su tiempo. Claro, porque su único rey era Dios. Efectivamente. Y no era precisamente terrenal. Oye, Jesús cambió el nombre a la muerte. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque él no habla de muerte, él habla de vida. Correcto. Él habla de vida eterna. Él, para nada, en ningún instante, cuando conecta con el tema del tránsito a la otra vida,
habla de muerte, de despedida, no, para nada. O sea, habla de un mundo idílico, un mundo en el que nadie muere, un mundo en el que está rebosante de vida, y la vida es, valga la redundancia, eterna. Claro, la muerte solamente es un paso para llegar a Es esa una vida puerta. eterna, es una puerta que se abre. Oye, en los evangelios apócrifos, la comadrona que quiso examinar a María para saber si seguía virgen, queda escrito que se le secó la mano. ¿Qué ocurrió ahí, Santi? Claro, pues yo me estoy imaginando esta imagen y, bueno, la verdad es que ¿De dónde sacan las preguntas? no sé, alguien me las va escribiendo por ahí. Debe de ser también estas cosas... Sí, debe ser, debe ser. Eso es un capítulo que sale en el Evangelio apócrifo de San Marcos, en donde justo después del advenimiento de la nueva vida, y a diferencia de lo que todo el mundo conoce, Jesús, según esos evangelios, no nació en un pesebre, nació en una casa particular. Sí, sí, efectivamente. Y la de José de Arimatea. Y simple y llanamente, pues había personas cuidando de María. Claro. Vale, pues era tal, digamos, el hecho tan brutal o tan divino que sucedió en esa noche, que María en ese sentido no necesitaba ningún tipo de cura. De hecho, la propia matrona, como bien has comentado, cuando iba a curarle las heridas del parto, sufrió tal quemazón, tal irradiación de energía, que una de sus manos se le secó. Fíjate tú, pero me estás diciendo ahora algo que yo te lo voy a poner en relación a otro tema que hablamos con la sábana santa. Es curioso la similitud, ¿no? Sí, tanto la vida como la muerte, o sea, como la muerte, entre comillas, como la vida, como el tránsito hacia la otra vida. Sí, sí, pero incluso en estos textos apócrifos que hablan de que a esta comadrona se le seca la mano por la irradiación de energía que emana de la Virgen María, cuando la sábana santa es una sábana que tú muy bien explicaste en el anterior programa, queda irradiada de una fuerza y de una energía brutal, que es la que marca ese negativo en la sábana y en el sudario, ¿no? Efectivamente. Y de hecho, el alumbramiento, el momento del alumbramiento de una persona, ¿qué es? Es cuando das a luz. Sí, efectivamente. Pues ese alumbramiento, esa luz, ¿vale? Es lo que esos evangelios vienen a mostrarnos. Qué cosas, es curioso. Ya saben ustedes de dónde puede venir la palabra alumbramiento, dar a luz. Una última pregunta ya, Santiago, porque tendríamos 200.000 preguntas que hacerte, pero el tiempo se nos va comiendo ya. El auténtico mensaje de Jesucristo, de Jesús, es un mensaje verdaderamente radical. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Pues el mensaje de Jesús, más o menos lo hemos ido intuyendo a lo largo de toda la explicación, viene a ser que todos somos iguales y que no hay nadie por encima de nadie, salvo Dios. Eso, en la sociedad que estábamos hablando, ahora mismo no estamos ni de democracia ni de nada, estamos diciendo que Roma, con un rey, un rex, por encima de todos los súbditos, ya es, y con ese mensaje ya no sería tan rex, y el pontífice máximo judío o hebreo tampoco sería tan pontífice máximo, por encima de todos ellos habría una persona. Ese es una persona, un ser superior. Un ser superior. Ese es el mensaje radical, eso es lo que rompe con la concepción política y social de la época. O sea, un ser superior que nos gobierna a todos desde el infinito, desde el espíritu, que está en todas partes y del cual no se le escapa nada de nadie. Efectivamente. Y eso es lo que nadie en esa época podía aceptar. Bueno, Santiago, ya el tiempo, como de costumbre, se nos ha comido ya, e incluso en exceso. Un gran programa, de verdad que me ha gustado muchísimo. Espero que nuestros oyentes por lo menos hayan tenido la posibilidad de simplemente pensar y de seguir creyendo, teniendo sus creencias. Por supuesto que sí, porque nada tiene que ver de hecho, nosotros no hemos puesto en duda la divinidad de Jesús. Para nada. Es más, tenemos nuestras propias creencias, así lo decimos, y respetamos muchísimo cualquier tipo de creencia. Santiago García Lorca, arqueólogo, investigador y amigo, un abrazo muy grande y muchas gracias por haberte tenido aquí, y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo y muchísimas gracias por confiar en mí. Como siempre, un abrazo.
Bueno, amigos, nada, les dejo hasta mañana. Mañana nos escucharemos como hoy, como todos los días, de 4 a 5 de la tarde en la entrevista de EPO. No me sean infieles y vuelvan mañana, que quiero explicarles muchas más cosas. Ahora les dejo con uno de los mejores programas de esta cadena. Nuestra amiga Alexia Salas con su gran evasión. No se lo pueden perder. Sean felices y nos oímos mañana. Metrópolis FM, Región de Murcia.